eres tú, te doy mi amor, te doy mi amor. Hola, buenas tardes, espero que todos estén bien. Qué bueno poderles atender por medio de este video para que juntos podamos aprender de la palabra de Dios. Me gustaría que antes de abrir la palabra de Dios tuviéramos una palabra de oración pidiéndole al Espíritu Santo su guía y su ayuda. Padre, gracias por su Santo Espíritu que nos guiará el día de hoy a conocer su verdad, esa verdad que el salmista expresó, Señor, en el Salmo 91. Pedimos, Padre, que usted nos siga ayudando, bendiciendo, y que, Padre, usted sea glorificado por Jesucristo. Amén. Bueno, hoy vamos a estudiar los primeros dos versículos del Salmo 91, y el Salmo 91 es un salmo de súplica individual, es una oración de confianza. Entonces necesitamos de tener confianza en un tiempo difícil como en los tiempos que estamos viviendo estos días. Sabe que en Estados Unidos y en México también, cuando usted quiere llamar a la emergencia es 911. Sin duda usted lo ha visto en las películas que para marcar a emergencias usted tenía que poner 911. Es tan conocido que ya era automático, algunos pensaban eso. Hoy en día el 911 deberíamos de marcarlo para esta crisis, pero ¿sería de gran ayuda realmente para ahorita? Nosotros quisiéramos que le hiciéramos un cambio al 911, un cambio significativo, y el cambio va a ser 91-1, en vez de 911, 91-1. ¿Qué les parece? 91-1, ¿por qué? Porque es el Salmo 91, versículo 1. Dice el Salmo 91:1, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Verso 2, diré yo a Yahweh, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y si se da cuenta, es un salmo hermoso. Dicen que este Salmo 91 es uno de los más conocidos, junto con el Salmo 23. Entonces estamos hablando de uno de los salmos más conocidos. Algunos hasta añadieron que el Salmo 91 hasta Satanás lo conoce, porque es algo que él citó. Más adelante vamos a hablar de eso. Es curioso porque, como les digo, el Salmo 91 es uno de los más conocidos. Es un salmo de confianza en un tiempo de peligro y de desafío contra los poderes malignos. El propósito del Salmo 91 es que la persona que se refugia en Dios enfrenta la vida con autoridad, valentía y sin temores. Fíjense que si queremos dividir este salmo, lo podemos dividir en tres secciones totalmente fáciles. Número 1, la afirmación de la fe en medio de la crisis, versículo 1 y versículo 2. La intervención divina en medio de la crisis, versículo 3 al versículo 13. Y la última, la seguridad que proviene de la palabra de Dios a pesar de la crisis, del versículo 14 al verso 16. Y ahí tuviéramos nosotros lo que es la estructura del Salmo. Ahora, déjenme decirle, yo quiero en estas cápsulas, en estas reflexiones que vamos a tener, ir desglosando un poquito el Salmo 91. Y hoy vamos a ver, la primera enseñanza es que a pesar de la crisis, debemos de creer en Dios, recordando que sus nombres nos producen confianza. A pesar de la crisis, debemos de creer en Dios, recordando que sus nombres nos producen confianza. Ok, leamos el versículo 1. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí hay varias escenas, varias imágenes en las cuales deberíamos de pensar. Número 1, habitar al abrigo revela cercanía, confianza, intimidad. Morar bajo la sombra revela protección, cuidado, cobertura y bienestar. Estas palabras eran dichas por un sacerdote cuando recibía a una persona en crisis. Este era el mensaje de fortaleza, este era el mensaje de auxilio. La pregunta que te tengo, mi querido, mi querida, es:
¿Con qué recibes tú a las personas? ¿Con qué es con el que recibes tú a las personas? ¿Con qué palabras recibe? Este sacerdote recibía a las personas con este salmo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué palabras tan hermosas. Qué palabras para aquella persona que está en crisis pueda tener confianza en Él. Yo quisiera que veamos y resaltáramos 4 nombres de Dios que aparecen en el versículo 1 y en el versículo 2. Dice, el que habita al abrigo, número 1, del Altísimo. El Elión en hebreo revela poderío divino, pues todo lo gobierna y todo lo afirma. Enfatiza el poder, la soberanía, la supremacía y la trascendencia del Dios único. ¿Recuerda a Melquisedec? Cuando Melquisedec dice estas palabras: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos. El segundo nombre es Omnipotente. Morará bajo la sombra del Omnipotente, del Shaddai. Pone de manifiesto la virtud divina que interviene para apoyar a la persona en necesidad. El nombre es usado unas 40 veces y sirve para dar de consolación y afirmación al pacto con Abraham y a los patriarcas. Siempre que se habla del Omnipotente, siempre debemos de recordar aquella linda canción, ¿verdad?, sobre el Shaddai. Y mire lo que dice el verso 2: diré yo a Jehová, a Yahweh. Yahweh es el tercer nombre que aparece aquí. Sabe que Yahweh es con el nombre que se conoce al Dios de Israel. Pero deje usted eso. Lo más importante es lo que significa presencia fiel. Dios va a estar con el pueblo de Israel. Dios está con su pacto. Dios está con su pueblo, cumpliendo todas las promesas. Y ese es el tercer nombre en el cual debemos de recordar, el nombre de Yahweh. Y el último nombre es Elohim. Dice la Escritura: diré yo a Yahweh, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mi Dios, Elohim, es el nombre con el cual se le conoce a Dios. Se utilizan más de 2300 veces en las Escrituras. Es un término en plural, ¿verdad? Y también queda de manifiesto la Trinidad. Entonces, mi Dios, ¿en quién confiaré? Está diciendo mi Dios, el Dios que todos te conocen. En ese Dios también yo voy a confiar. Mis queridos, 4 nombres que aparecen aquí: el Altísimo, el Omnipotente, el Yahweh, Elohim, Dios. Ahora, es curioso porque también hay pronombres que enfatizan una relación íntima con Dios. Vea en el verso 2: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. Si se da cuenta, esas son profundidad de las convicciones individuales. Yo, mío. Eso también es una contracultura, mi querido, debido a que estos valores éticos y morales que se desprenden de la fe genera la seguridad necesaria y la paz requerida para afirmar con certeza que Dios es esperanza, castillo y fuente de confianza. También los verbos el que habita, morará, nos habla de alguien que continúa en una relación estrecha con el Señor. ¿A quién llamarás en tiempo de angustia? Ahorita que te sientes en tiempo de angustia, ¿a quién puedes llamar? ¿Recuerdas el 911 que se llamaba para la seguridad, para llamar a la ambulancia, a la policía? ¿A quién vas a llamar tú? Cambiemos el 911 por el 911. Recuerda lo que dice la Escritura también: echa sobre Yahweh tu carga y Él te sustentará. Salmo 95, 22. Y Pedro lo diría de esta manera: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, reconociendo que eres grande, reconociendo que tus nombres, Señor, nos dan confianza. Si bien es cierto, Señor, los nombres para nosotros muchas veces no pueden decir nada, pero en el Medio Oriente, en ese tiempo antiguo, los nombres reflejaban la personalidad, los atributos de la persona.
y gracias por ser nuestro Dios altísimo. Gracias por ser nuestro Dios omnipotente. Gracias por ser Yahweh, porque dijiste que con este nombre te conocerían todos, Señor. Gracias por ser nuestro Elohim, nuestro Dios, con esa pluralidad magnífica, Señor, que aún hasta podemos defender la Trinidad, Padre Santo. Gracias que en medio de la angustia estás con nosotros. Y gracias, Señor, por tu palabra. Que estas pocas palabras, que estos pocos versos hayan dado consuelo a los corazones. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos. Estaremos en contacto el día de mañana para seguir viendo los otros versos y así terminar nuestro Salmo 91. Espero que sea de consuelo y de esperanza para su vida. Por Jesucristo sabemos que Él tiene todo en control. Amén y amén. Dios les bendiga. Jehová Jireh, Él es quien provee.